El eco metálico del bote de basura al ser pateado resonó en la opulenta oficina, rompiendo el silencio artificial que Amara Valdés, de apenas 12 años, se esforzaba por mantener. Sus pequeñas manos, agrietadas por el jabón y el desinfectante, apretaban la bolsa de plástico sucia, intentando desesperadamente volverse invisible contra el mármol pulido. «Pestilente criatura», siseó el señor Omar al-Rashid en árabe a su asistente, su voz goteando desdén. «La hija de la limpiadora no vale nada». El asistente soltó una risa hueca, una sinfonía de complicidad en aquel despacho que olía a cuero caro y a café de grano. «Es tan estúpida como su madre, el mono», añadió Omar, sus anillos de oro y diamantes brillando bajo las luces empotradas. En un movimiento brusco, agarró la muñeca de Amara, las joyas incrustándose dolorosamente en su piel. «No entiendes nada, ¿verdad, animalito?», masculló, sus ojos oscuros llenos de una arrogancia que helaba el alma. Amara levantó la vista brevemente. Sus grandes ojos, color obsidiana, inusualmente serios para su edad, se encontraron con los suyos. No dijo nada, simplemente agachó la cabeza y continuó recogiendo los papeles esparcidos por el suelo como si fueran fragmentos de su propia dignidad. El desprecio en el rostro de Omar era tan tangible como el aire acondicionado que enfriaba el espacio. «Estos tontos americanos», siseó, volviéndose para alisar su traje de $10,000, un impecable diseño italiano. «Les robaremos $500 millones mientras esta basura nos limpia los desastres». Pisoteó sin miramientos los documentos que Amara acababa de juntar, un gesto que valía más que 1000 palabras. Pero lo que él no sabía, lo que su mente arrogante y prejuiciosa no podía ni empezar a comprender, era que esa niña inútil entendía cada palabra, cada insulto, cada detalle de su maquiavélico plan criminal. Y en exactamente 72 horas, Amara Valdés usaría ese conocimiento para hacer que todo su imperio se derrumbara. El zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas parecía advertir de la inminente tormenta, mientras Amara ayudaba a su madre, Carmen, a organizar los suministros de limpieza en el almacén. El penetrante olor a desinfectante se mezclaba con el tintineo de los cubos metálicos chocando entre sí, un sonido familiar y resignado. Carmen, absorta en contar las hojas de inventario, ni siquiera levantó la vista cuando Amara, su voz un susurro apenas audible, dijo: «Mamá, ese hombre de hoy, el señor Omar, dijo cosas malas». La pluma de Carmen seguía deslizando sobre el papel. «Mi amor, ya sabes que es mejor no escuchar las conversaciones de los adultos. Solo mantén la cabeza baja y haz tu trabajo». El consejo era una mantra que Amara había escuchado miles de veces, una estrategia de supervivencia que su madre había perfeccionado a lo largo de años de invisibilidad. Pero esta vez era diferente. «Y dijo que iba a robar el dinero del señor Herrera», añadió Amara. Su voz temblaba, revelando una angustia que no era habitual en ella. $500 millones. La pluma se detuvo en el aire, suspendida sobre la lista de control. Carmen se quedó paralizada, el silencio pesado en el pequeño cuarto. «¿De qué estás hablando, Amara? Tú ni siquiera hablas árabe». La incredulidad en la voz de su madre era palpable. «Sí, sí lo hago, mamá». Las palabras de Amara salieron a borbotones, como si una represa se hubiera roto. «Me llamó basura. Te llamó mono. Dijo que los americanos son estúpidos y fáciles de engañar, que los iba a estafar con contratos falsos». La pluma se le resbaló de los dedos a Carmen, chocando ruidosamente contra el suelo de cemento. Se agachó para recogerla, pero sus ojos estaban fijos en su hija, llenos de una mezcla de shock y confusión.
Mi niña, eso es imposible. Nunca aprendiste árabe. Me enseñé a mí misma, replicó Amara, su tono firme. Sacó su teléfono, un modelo viejo y desgastado, y deslizó la pantalla hasta una carpeta llena de aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Videos de YouTube, llamadas de ayuda a refugiados en línea. La señora Fátima del apartamento 3B me enseña somalí y aprendí árabe de sus amigas. Carmen la miró como si la viera por primera vez, una revelación que sacudía su mundo. ¿Tú realmente entendiste lo que ese hombre estaba diciendo? Cada palabra. Amara se encontró con los ojos de su madre, las lágrimas brotando, incontrolables. Va a hacerle daño a la gente, mamá. El proyecto de viviendas del que hablaba, ahí es donde la familia de Jamal iba a mudarse, donde los niños González finalmente podrían tener sus propias habitaciones. Carmen se dejó caer sobre un cubo volcado. Sus manos temblaban. Hablar significaba arriesgar su trabajo, su seguro de salud, todo por lo que habían luchado. Pero al mirar el rostro decidido de su hija, vio algo que nunca antes había notado, una inteligencia que ardía como el fuego, una brújula moral que apuntaba hacia el norte verdadero. ¿Qué dijo exactamente, mi amor?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Amara respiró hondo. Dijo que el lunes sería demasiado tarde para detenerlos. Mamá, tenemos que avisar a alguien, tenemos que avisarle al señor Herrera. La voz de Carmen se quebró. Mi niña, él no nos va a escuchar. Nosotros somos solo... ¿Solo qué, mamá? Amara la interrumpió, una punzada de frustración en su voz. ¿Solo limpiadoras? ¿Solo nadie? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío tácito. La mano del guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Marcus, se cernía sobre su radio mientras Carmen se acercaba al piso ejecutivo. Amara la seguía de cerca, con su mochila escolar y zapatillas deportivas, luciendo diminuta y fuera de lugar en el impecable pasillo. Señora, el señor Herrera no autorizó ninguna... Está bien, Marcus. La voz de David Herrera resonó desde la puerta de su oficina, interrumpiendo al guardia. Su tono era de curiosidad, no de irritación. Señora Valdés, ¿todo está bien? Es bastante tarde. Carmen, con la tela de limpieza que aún sostenía, la retorcía nerviosamente. Señor Herrera, señor, lamento molestarlo, pero mi hija, ella dice que escuchó algo importante sobre su trato de mañana. Las cejas de David se alzaron mientras estudiaba a Amara, que se escondía tímidamente detrás de su madre. ¿Su hija? Una invitación, inesperada pero firme, se sintió en el aire. Pasen, ambas. La oficina olía a cuero caro y a café recién hecho, una fragancia de poder y negocios. Amara se posó en el borde de una silla de gran tamaño. Sus pies apenas rozaban el suelo, su figura diminuta en el vasto espacio. Ahora bien, David se acomodó detrás de su escritorio, su mirada gentil, pero inquisitiva. ¿De qué se trata esto? El hombre del reloj elegante. Amara comenzó en voz baja, con un tono casi inaudible. El señor Omar, él habló en árabe, dijo cosas. Árabe. David se inclinó hacia adelante. Su expresión reflejaba incredulidad. Cariño, no creo que entiendas. Dijo que usted es un tonto, que los americanos son estúpidos y fáciles de engañar. La voz de Amara creció en fuerza, cada palabra un golpe certero. Está planeando robar su dinero a través de palabras de contrato falsas. David intercambió una mirada con Carmen, luego habló suavemente.
Cariño, a veces los adultos usan palabras grandes que suenan aterradoras, pero... Amara se enderezó. El árabe fluyó de sus labios con una pronunciación perfecta, sorprendentemente fluida para una niña. La taza de café de David se detuvo a medio camino de su boca. Había un brillo de asombro en sus ojos. Dijo, «Tomaremos todo de esta estúpida compañía». Amara tradujo, su voz firme. Luego su asistente se rió y dijo, «Ala Arabia, no tienen experiencia con el idioma árabe». Cambió de nuevo al inglés. David dejó su taza con manos temblorosas. «¿Dónde? ¿Cómo sabes árabe?» «YouTube, en su mayoría. Y la señora Fátima de arriba me enseña. Ayudo a traducir para niños refugiados en el centro comunitario». Amara sacó su teléfono, mostrando una aplicación de noticias. «¿Quiere que le muestre?» Abrió un clip de Al Jazeera. Mientras el rápido árabe fluía del altavoz, Amara traducía simultáneamente. La reportera dice que el Parlamento egipcio votó sobre nuevos acuerdos comerciales. El líder de la oposición afirma que el presidente oculta corrupción en acuerdos de infraestructura. La mandíbula de David cayó. La traducción era impecable, capturando no solo palabras, sino el contexto y el matiz político. Amara. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué dijo exactamente el señor Omar sobre nuestro trato? Usó palabras especiales de abogados árabes mezcladas con lenguaje común para confundir a cualquier traductor que usted pudiera contratar, explicó Amara, con la seriedad de una experta. Dijo que el contrato real le da el control después de 6 meses, no a usted, y que hay palabras ocultas que le hacen pagar penalizaciones si intenta detenerlo. Se deslizó de la silla y se acercó al escritorio de David. «Señor Herrera, ¿puedo ver el contrato?» Con manos temblorosas, David sacó las secciones en árabe. Amara las escaneó rápidamente, su pequeño dedo trazando el texto. «Aquí», señaló un párrafo aparentemente inocente. Esto dice «acuerdo de asociación temporal», pero en la estructura legal árabe, temporal en realidad significa hasta la transferencia de la autoridad principal. Y esta palabra aquí dio un golpecito en otra línea, en dialecto emiratí. Significa propiedad completa, no gestión compartida, como probablemente le dijo su traductor. David miró el contrato, luego a esta niña de 12 años que acababa de exponer un fraude multimillonario. El silencio en la oficina era denso, cargado de incredulidad y la repentina comprensión de una amenaza inminente. «Hay más, señor Herrera». La voz de Amara bajó a un susurro conspiratorio. Dijo algo sobre otras compañías americanas a las que les han hecho esto antes, y se rió de lo fácil que es porque los americanos nunca aprenden árabe lo suficientemente bien como para detectarlos. La oficina se sumió en un silencio tenso, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. David miró a Carmen, quien parecía tan aturdida como él. «Señora Valdés», dijo David finalmente, su voz apenas audible. «Su hija acaba de salvar a nuestra compañía del mayor fraude de nuestra historia». Amara regresó a la silla, sus ojos fijos en David. «Señor Herrera, la firma es mañana, ¿verdad?» Él dijo que lo adelantó porque quiere terminar con los americanos antes de que sospechen. David extendió la mano hacia su teléfono. Sus manos temblaban. «Necesito llamar a mi equipo legal ahora mismo». «Espere». Amara levantó una pequeña mano. También dijo algo sobre tener un abogado americano de respaldo, ya pagado, para ayudarlos si algo sale mal. «Alguien de su compañía». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La sospecha se posó como una losa pesada sobre el ambiente. 7 años antes, una Amara de 5 años pegaba su carita a la ventana de su apartamento,
observando a la familia somalí del patio luchando con la burocracia en inglés. La señora Fátima sostenía documentos oficiales. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras intentaba comunicarse con un funcionario municipal de vivienda. «Mamá, ¿por qué llora?», había preguntado Amara. Carmen, su madre, la había abrazado. «A veces, mi niña, cuando la gente no puede hablar el mismo idioma, no pueden obtener ayuda, ni siquiera cuando realmente la necesitan». Esa noche, Amara descargó su primera aplicación de idiomas. De vuelta en la oficina de David, Amara explicó tranquilamente, con sus pequeñas manos plegadas en su regazo: «Comencé con el español, para los niños de la escuela cuyos padres no podían asistir a las reuniones con los maestros. Luego, el árabe, cuando las familias de refugiados comenzaron a mudarse a nuestro edificio». David se inclinó hacia adelante, cautivado. «¿Cuántos idiomas hablas, Amara?» «8 con fluidez, trabajando en 3 más». Se encogió de hombros como si no fuera nada especial. «La señora González me enseñó portugués. El señor Kim me ayuda con coreano. Aprendo los demás por mi cuenta en línea». La voz de Carmen se quebró, una mezcla de orgullo y dolor. «Se queda despierta hasta la medianoche, a veces escuchando noticias extranjeras, ayudando a los vecinos a llenar formularios. Yo pensé que solo estaba jugando con ese teléfono». «¿Por qué idiomas, cariño?», preguntó David suavemente. Amara levantó la vista, con unos ojos demasiado sabios para su edad. «Porque cuando la gente no se entiende, pasan cosas malas. Los niños se asustan, las familias se separan. Personas como el señor Omar creen que pueden engañar a todo el mundo». Sacó una libreta desgastada de su mochila, las páginas llenas de escritura árabe, vocabulario español, caracteres coreanos, todo en su cuidadosa caligrafía de niña de 12 años. «Mamá siempre dice que nuestras mentes son regalos de Dios. Pero también dice que los regalos están hechos para ser compartidos, no para ser escondidos». Amara trazó una frase árabe en su cuaderno. Esto dice: «El conocimiento es luz. Lo aprendí ayudando al señor Ahmed con su examen de ciudadanía». David estudió la libreta, asombrado por la profundidad de su estudio. «Amara, esto es trabajo de nivel universitario». «Lo sé». Su voz era objetiva. «Pero la universidad cuesta dinero que no tenemos, así que aprendo gratis y ayudo a quien puedo». Carmen se secó los ojos. «Mi niña enseña en la escuela dominical en 3 idiomas. Traduce para los padres en la clínica. Yo no sabía que era tan inteligente». «Tú siempre lo supiste, mamá», susurró Amara. «Simplemente no sabías que otras personas escucharían. Lunes por la mañana. Sala de conferencias». El aire era denso, con la expectativa y el nerviosismo. «Necesito que seas mi arma secreta», susurró David a Amara mientras estaban fuera de la sala, las puertas de cristal como un velo que ocultaba un drama inminente. «¿Puedes con eso?». Amara asintió, aferrándose a su mochila. Dentro podía ver a Omar al-Rashid paseando, hablando rápidamente por su teléfono en árabe, por supuesto, su voz sonando como un zumbido amenazante a través del cristal. «Recuerda, solo estás aquí con tu mamá mientras ella trabaja. Actúa como una niña normal. ¿Puedes hacerlo?». «Sí, señor», respondió Amara, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba libros para colorear y crayones de su bolso. David abrió la puerta, una sonrisa forzada en su rostro. «Señores, mis disculpas. Nuestro personal de limpieza necesita terminar aquí. Serán muy discretas». Omar apenas les dedicó una mirada a Carmen y Amara mientras entraban. Para él eran solo parte del mobiliario, invisibles, irrelevantes. Amara extendió sus útiles para colorear en el suelo cerca de la pared, lo suficientemente cerca para escuchar todo,
pero lo suficientemente lejos para parecer ajena a la situación. Comenzó a colorear una mariposa, alas rosadas y moradas, tomando forma bajo sus dedos hábiles. Mientras Omar continuaba su conversación telefónica en árabe, sus palabras flotaban en el aire como flechas envenenadas. Nam kulchir al-mar. Sí, todo va según lo planeado, dijo en su teléfono, con una sonrisa de satisfacción que heló la sangre de Amara. Su crayón se detuvo por un instante, apenas perceptible. Luego continuó moviéndose por el papel. Altra. Liadat al-Mashubil Kamil. Los americanos no saben nada de las leyes comerciales islámicas. Usaremos esta laguna para controlar el proyecto por completo. Un ala de mariposa fue coloreada con demasiada fuerza, el crayón presionando profundamente en el papel. El asistente de Omar entró, cerrando la puerta tras de sí. ¿Estás hablando en inglés de una manera que levante sospechas? Lua al-Mashuil. No, todos son despistados. Pero hay un pequeño problema. El abogado al que le pagamos en la compañía dijo que alguien quiere revisar los detalles del proyecto. Amara extendió la mano para coger su crayón rojo, derribando accidentalmente su caja. Los crayones se esparcieron por el suelo de mármol con un pequeño de estruendo. Lo siento, susurró, apresurándose a recogerlos. Tanto Omar como su asistente la ignoraron por completo, sumidos en su conspiración. «Manua, ¿quién es?», preguntó el asistente, su voz apenas un murmullo. «La Aluicuanu. No lo sé, pero lo haremos aceptar, o lo destruiremos». La risa de Omar era fría, calculada. Las pequeñas manos de Amara se quedaron inmóviles alrededor de un crayón azul. ¿Y qué hay del proyecto de viviendas? Esa es la parte hermosa. Nos quedaremos con el terreno y construiremos resorts para los ricos. La gente pobre de esta zona se quedará sin hogar. El crayón azul se rompió en la mano de Amara. Omar consultó su reloj caro. Para el lunes, todo estará terminado. Mientras los dos hombres salían de la sala para prepararse para la inminente negociación, Amara empacó lentamente sus crayones. Su dibujo de mariposa, ahora olvidado, yacía en el suelo. Una de sus alas era hermosa y vibrante, la otra rasgada, donde su crayón había presionado con demasiada fuerza al escuchar sobre las familias que perderían sus hogares. David se acercó sigilosamente. «Bueno». Amara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Señor Herrera, es peor de lo que pensábamos. Y no tenemos mucho tiempo». 30 minutos después, en la sala de conferencias principal de Harrison y Asociados, David se paró frente a sus socios principales, con Amara sentada, pequeña y silenciosa, en una silla demasiado grande a su lado. La mesa de caoba se extendía entre ellos como una división de sala de tribunal, un símbolo de la distancia que había entre las realidades. Permítame entender esto correctamente. La socia principal, Margaret Foster, ajustó sus gafas de diseñador, su tono cargado de escepticismo. ¿Usted quiere retrasar un trato de $500 millones por algo que una niña dice haber oído? Margaret, si tan solo escuchara lo que ella... El socio David Robert Carter interrumpió, su voz goteando con descendencia. ¿Realmente estamos tomando asesoramiento legal de la hija de la limpiadora? Esto es absurdo. Tiene 12 años. La voz de Foster se elevó. Los niños oyen mal las cosas. Inventan historias para llamar la atención. Esto es exactamente lo que sucede cuando dejas que el personal traiga a sus hijos al trabajo. Las pequeñas manos de Amara se apretaron en su regazo, pero se mantuvo en silencio. «Señores,
Señoras, David lo intentó de nuevo, su voz resonando con una autoridad que rara vez usaba. Ella habla árabe con fluidez. Ella entendió. Oh, por favor. El socio James Sullivan se recostó en su silla de cuero, un aire de desdén en su expresión. Estos niños ven demasiada televisión. Probablemente aprendió algunas palabras de alguna película y cree que es traductora. Quizás malinterpretó lo que escuchó, añadió Carter con desdén. Ya sabes cómo es esta gente. Ven conspiraciones en todas partes. La sala quedó en silencio, la implicación racista flotando en el aire como gas venenoso. Carmen se movió incómoda junto a la puerta, queriendo agarrar a su hija y huir. Además, continuó Foster, su voz gélida, incluso si esta niña escuchó algo, tenemos traductores profesionales. Tenemos contratos revisados por las mejores mentes legales de la ciudad. Sugiere que confiemos en una niña de 12 años antes que en graduados de Harvard. Sugiero, la voz de David se endureció, que escuchemos a alguien que podría tener información que necesitamos. Sullivan resopló. ¿Información? David es una niña de un proyecto. Debería estar en la escuela, no en salas de juntas inventando cuentos de hadas sobre conspiraciones internacionales. ¿Qué sigue? Carter se rió, su mirada burlona. ¿Vamos a consultar al conserje sobre estrategias de fusión? ¿Pedirle al guardia de seguridad que revise nuestros códigos fiscales? Ya basta. David golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó en la sala. Pero Foster no había terminado. David, entiendo que quieres ser progresista, pero esto es un negocio, no una organización benéfica. No podemos tomar decisiones basadas en las fantasías de la mocosa de una limpiadora. Mide tus palabras, Margaret, advirtió David, su voz peligrosamente baja. ¿O qué? ¿Me despedirás por decir la verdad? Esta niña necesita volver a donde pertenece, a casa, jugando con muñecas, no fingiendo entender los negocios de adultos. Amara finalmente habló. Su voz apenas un susurro, pero cada palabra resonó con una claridad sorprendente. ¿Puedo preguntarle algo al señor Carter? Los socios intercambiaron miradas. Foster puso los ojos en blanco. Adelante, cariño, animó David. Amara miró directamente a Carter. Usted dijo Magnaum la Harvard Law en su presentación, pero pronunció magna mal. Es magna, no magna. Las reglas de acentuación latina caen en la penúltima sílaba cuando contiene una vocal larga. La sala quedó en un silencio sepulcral. Además, señor Sullivan, cuando dijo que deberíamos confiar en las mejores mentes legales, usó un modificador colgante. Debería ser, las mejores mentes legales deberían confiarnos a nosotros. Si eso es lo que quiso decir. El rostro de Sullivan se puso verde. Y, señor Foster, usted dijo esta gente 2 veces. Las conté. Mi mamá me enseñó que cuando alguien dice esta gente, generalmente se refiere a personas que no respeto. La boca de Foster se abrió y cerró como un pez fuera del agua. David sonrió con ironía. Ahora, ¿probamos su árabe? ¿O están convencidos de que la inteligencia no viene con requisitos de edad? Los socios principales se removieron incómodos en sus caros trajes, de repente muy interesados en sus blocs de notas. 45 minutos antes de la firma, David se volvió hacia sus socios, ahora con la humildad pintada en sus rostros. Señores, señoras, les presento a nuestra nueva consultora lingüística. Miró a Amara, una chispa de orgullo en sus ojos. Amara, ¿estás lista para ayudarnos y salvar este trato? Los socios principales permanecieron en un silencio aturdido mientras David esbozaba el plan.
El equipo de Omar estaría allí en 30 minutos para las negociaciones finales. Amara se sentaría tranquilamente en una esquina con su tableta, aparentando jugar a juegos educativos. En realidad, monitorearía todas las comunicaciones en árabe y les proporcionaría inteligencia en tiempo real. Foster intentó objetar, pero David la interrumpió con un gesto tajante. Margaret, a menos que haya aprendido árabe de la noche a la mañana, le sugiero que escuche. Amara abrió su tableta y les mostró una sencilla aplicación de dibujo. Usaré esto para enviarles señales. El punto rojo significa que están mintiendo. El punto azul significa información importante. El punto verde significa que están diciendo la verdad sobre algo. Eso es bastante sofisticado, en realidad, admitió Carter de mala gana, una pizca de respeto en su voz. Las puertas de la sala de conferencia se abrieron, y Omar al-Rashid entró con su equipo legal, hablando rápidamente en árabe con su asistente. La firma, el dinero estará completamente en nuestras manos. El dedo de Amara se movió por la pantalla de su tableta. Para cualquiera que observara, estaba coloreando una casa, pero ella tocó un punto rojo que apareció en el teléfono de David. «Señores, bienvenidos». David saludó calurosamente al equipo de Omar. «¿Listos para finalizar esta sociedad?» «Por supuesto». Omar sonrió, su expresión astuta. «Aunque debo decir que algunos de estos términos del contrato parecen bastante favorables para su compañía. Quizás demasiado favorables». Estaba probándolos, viendo si negociarían en contra de sus propios intereses. Amara rápidamente dibujó un punto azul en la pantalla de su tableta. David miró su teléfono. «En realidad, Omar, creo que los términos son justos, tal como están escritos. Asociación 50-50, toma de decisiones compartida, distribución equitativa de ganancias, estructura estándar de empresa conjunta internacional». El asistente de Omar susurró en árabe. «Ya Abu al-Nuskafia, parece que no conocen las cláusulas ocultas». Otro punto azul en la pantalla de David. «Sin embargo», continuó David con fluidez, «me gustaría revisar la sección 47b una vez más, la estructura de gestión subsidiaria». El rostro de Omar se contrajo. Esa sección contenía algunas de sus trampas más cuidadosamente escondidas. «Kif Yarif Hadada, ¿cómo sabe esto?» Siseó Omar a su asistente, la sorpresa en su voz apenas contenida. Punto rojo, punto azul, punto rojo. Los pequeños dedos de Amara trabajaban rápidamente. Su aplicación de dibujo se había convertido en una sofisticada herramienta de recolección de inteligencia. «¿Hay algún problema con la sección 47b?» preguntó David inocentemente, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «No, no hay problema». Omar mintió con suavidad, recomponiéndose. «Aunque quizás podríamos discutir las modificaciones de los plazos». Se lanzó a una compleja explicación, alternando entre inglés y árabe para confundir a los americanos. Pero Amara captó cada palabra. Su tableta le mostró a David un dibujo simple, un reloj con 6 meses escrito debajo, tachado y con 30 días escrito al lado. «Interesante». David reflexionó, su voz calmada. «Entonces, ¿propone acelerar el plazo de 6 meses a 30 días? Eso parece bastante agresivo». Omar se quedó helado. Nunca había mencionado cambios de plazos en inglés. «Kif Samidalik, ¿cómo escuchó eso?», preguntó el asistente de Omar en árabe, la alarma en su voz. «La Adriahib, Anakadarin». «No lo sé, pero debemos tener cuidado». Los ojos de Omar barrieron la sala con sospecha. Su mirada pasó por los socios principales, los asistentes legales
el propio David, y aterrizó en Amara. La niña, completamente absorta en colorear una mariposa en su tableta, parecía ajena a todo, solo un niño jugando mientras los adultos hacían negocios. «Señor Omar», David dijo con calma, «creo que necesitamos discutir los términos reales que propone, todos ellos, en detalle». La sonrisa confiada de Omar comenzó a resquebrajarse. Sullivan le susurró a Foster, «¿Cómo estás haciendo esto, David?» Foster observó el rostro inocente de Amara, mientras la niña continuaba su juego, luego susurró de vuelta, «Creo que le debemos una disculpa a alguien». En la oficina privada de David, durante un receso, cerró la puerta y se sentó frente a Amara en la pequeña zona de asientos, lejos del imponente escritorio. Por primera vez en el día, no era un abogado poderoso, sino una figura paterna hablando con una niña extraordinaria. «¿Puedo decirte algo, Amara?» Su voz era suave, vulnerable. «Cuando yo tenía tu edad, nadie me escuchaba a mí tampoco». Amara levantó la vista de su tableta, sorprendida. «Crecí en un parque de casas rodantes en Ohio. Mi papá arreglaba autos. Mi mamá limpiaba casas, igual que tu mamá». Los ojos de David se perdieron en la distancia. «Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad. ¿Sabes lo que me dijo mi orientador escolar?» «¿Qué?» «Que los niños como yo no se convierten en abogados, que debería aspirar a algo más realista». David sacudió la cabeza. «Estuve enojado durante años, pero luego me di cuenta de algo. Ser subestimado puede ser un superpoder». «¿Cómo?», preguntó Amara, sus ojos brillantes de curiosidad. «Porque cuando la gente no espera nada de ti, puedes sorprenderlos, como lo hiciste hoy». David se inclinó hacia adelante. «Pero Amara, necesito que sepas algo importante. Lo que pasó en esa sala de conferencias no fue solo por negocios». «¿Qué quiere decir?» «Mi hija, Emma, tiene tu edad. Es inteligente. No tan inteligente como tú, pero inteligente. Y a veces llega a casa de la escuela llorando porque los niños se burlan de ella por leer demasiado, por saber demasiadas respuestas». Su voz se quebró ligeramente. «Si alguien despreciara a Emma como mis socios te despreciaron a ti hoy, estaría desconsolado». Amara jugueteó con el lápiz de su tableta. «La gente cree que soy rara porque me gustan los idiomas más que TikTok». «¿Sabes lo que es raro?» David sonrió tristemente. «Un mundo donde una niña de 12 años tiene que salvar a los adultos de su propia ignorancia. Amara, lo que hiciste hoy, entender esas conversaciones en árabe, detectar ese fraude, eso no fue suerte. Fueron años de trabajo duro, dedicación y brillantez natural. Solo quería ayudar a personas como los niños refugiados del centro comunitario que no pueden hablar con sus maestros», dijo Amara, su mirada sincera. «Y es exactamente por eso que eres especial. No aprendiste 8 idiomas para presumir. Los aprendiste para servir a los demás». La voz de David se hizo firme con convicción. «Esa es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Tú tienes ambas». Carmen apareció en el umbral. «Nos están llamando de vuelta». David se puso de pie y le ofreció la mano a Amara. «¿Lista para cambiar la historia, socia?» Amara tomó su mano, sus pequeños dedos envolviendo los suyos. «Señor Herrera, cuando esto termine, ¿puedo conocer a Emma? Quizás enseñarle algo de árabe». «Le encantaría», respondió David, una sonrisa genuina en su rostro. «Ella podría enseñarte sobre fútbol. Está obsesionada». Por un momento, eran solo 2 personas que entendían lo que significaba ser subestimado, caminando juntos hacia la justicia,
Omar regresó con un maletín lleno de nuevos documentos y una frialdad en sus ojos que no estaba allí antes. Su asistente llevaba una grabadora digital. Ahora estaban siendo extremadamente cautelosos. Señor Herrera, la voz de Omar era seda sobre acero. He traído contratos revisados. Términos finales no negociables. Extendió gruesos documentos legales sobre la mesa de caoba. Las secciones en árabe eran aún más complejas que antes, texto denso y arcaico, mezclado con terminología moderna del dialecto del Golfo. Estos requieren firma inmediata. Las condiciones del mercado han cambiado. David miró a Amara, que estaba sentada inocentemente en su esquina, tableta en mano. Para Omar era un mueble invisible. Por supuesto, pero me gustaría que nuestro consultor lingüístico revisara primero las secciones en árabe. ¿Su consultor? Las cejas de Omar se alzaron con un brillo de desprecio. No sabía que tuvieran experiencia en árabe en casa. Adquisición reciente, dijo David con suavidad. El asistente de Omar susurró con urgencia. Al-Mau. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? No. Su abogado árabe no está aquí hoy, y no pueden entender el idioma antiguo que usé. El dedo de Amara trazó un círculo casual en su tableta. Estaba dibujando flores, cualquiera pensaría, pero el teléfono de David mostró un punto rojo. Estos contratos, continuó Omar en inglés con una voz que irradiaba falsa confianza, reflejan los términos estándar de un consorcio internacional y un período de transición de 60 días, supervisión compartida, distribución mutua de ganancias. Sus palabras sonaban razonables, profesionales, pero en árabe le dijo a su asistente, Al-Nas al-Haki lana als. El texto real nos da el control total después de solo 30 días. Y cuando intenten romper el contrato, pagarán 200 millones en penalizaciones. Punto azul, punto rojo. Punto azul en la pantalla de David. Amara dibujó lo que parecía ser una casa con números. 30 días y 200 millones. Interesante cronograma, David reflexionó, estudiando la versión en inglés. Aquí se mencionan 60 días, pero tengo curiosidad por los mecanismos de aplicación. Omar se quedó helado. La versión en inglés claramente indicaba 60 días. ¿Cómo sabe lo de los 30 días? Siseó el asistente. Ruban, silencio, quizás fue una suposición. Un punto rojo apareció en el teléfono de David. Señor Omar, ¿podría aclarar la estructura de penalización? El árabe parece bastante exhaustivo. La confianza de Omar se resquebrajó. ¿Qué estructura de penalización? Los 200 millones en daños liquidados mencionados en la sección 73C del texto árabe. La temperatura en la sala bajó 10 grados. El rostro de Omar palideció. Hada must laust. Esto es imposible. No pueden leer árabe a este nivel. Yagib ana yakun hunaka jasus. Debe haber un espía. Ambos puntos, rojo y azul, parpadearon frenéticamente en la pantalla de David. Los ojos de Omar recorrieron la sala como un depredador buscando a su presa. Pasaron por los socios principales, los asistentes legales, el propio David, y aterrizaron en Amara. La niña estaba sentada tranquilamente, coloreando lo que parecía ser un arco iris en su tableta, completamente absorta en su obra de arte infantil. Omar la miró durante un momento largo y sospechoso. Luego se acercó a su silla. Niña pequeña. Su voz era engañosamente suave. ¿Qué estás dibujando? Un arco iris. Amara respondió sin levantar la vista, continuando coloreando. Ma ismuki ayatua al fatal suhira. ¿Cuál es tu nombre, niña?
La pregunta era una trampa. Si ella entendía, reaccionaría. Amara continuó coloreando, sin mostrar señales de haber escuchado algo inusual. «Aluji bin al-Zak, ¿te gustan los arcoíris?» Todavía no hubo reacción. Omar se relajó ligeramente. Solo una niña estúpida, después de todo. Pero luego notó algo. El crayón de Amara se detuvo solo por un microsegundo cuando él habló en árabe. «Atakulu anaha latafam. ¿Estás seguro de que no entiende?», le preguntó a su asistente. Esta vez la mano de Amara definitivamente tembló. Los ojos de Omar se entrecerraron. Se arrodilló junto a su silla, su caro traje llevándolo a su nivel de ojos. «Ayata al-Fat also. ¿Nos entiendes?» Amara levantó la vista con grandes ojos inocentes. «¿Me está hablando a mí, señor? No hablo español». «Árabe, niña, árabe». «Oh, no. Solo hablo inglés y un poco de español de la escuela». Pero Omar vio algo en sus ojos, un destello de inteligencia, de comprensión. «Minki antruji, minadihi, alura halan. Quiero que salgas de esta sala inmediatamente». Amara parpadeó, luciendo confundida. «Mamá», llamó a Carmen, pero Omar no se dejó engañar. Había pasado décadas leyendo a la gente, detectando mentiras, reconociendo amenazas. «Señor Herrera», su voz se volvió mortalmente seria. «Quiero que saquen a esta niña de la sala ahora. Omar, ella es solo...» «No», Omar golpeó la mesa con la mano. «No haré negocios con personas no autorizadas presentes, especialmente no...» Miró a Amara con puro veneno. «Observadores no deseados». La mandíbula de David se apretó. «Ella se queda». «Entonces, no hay trato». Omar comenzó a recoger sus documentos. El momento de la verdad. Millones de dólares pendían de un hilo. El futuro de toda la firma de David dependía de su próxima decisión. Miró a Amara, esta valiente niña que había arriesgado todo para exponer la verdad. «Amara», dijo David claramente, su voz resonando con una autoridad tranquila. «¿Le dirías al señor Omar en árabe exactamente lo que le oíste decir sobre la cláusula de penalización de $200 millones? La sala se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Omar se puso blanco como el papel, y Amara se levantó. Miró a Omar directamente a los ojos y habló en un árabe perfecto y cristalino. «Le oí decir que el texto real le da el control total después de solo 30 días y que los americanos pagarán $200 millones en penalizaciones cuando intenten romper el contrato». Omar retrocedió tambaleándose como si le hubieran disparado. La pequeña niña negra y estúpida acababa de destruir todo su imperio criminal. La sala de conferencias. El silencio se extendió como un alambre tenso a punto de romperse. Omar miró a Amara como si se hubiera materializado de la nada. Ya no era invisible, ya no era desechable, ya no era solo una niña. «Hadamast Hill, esto es imposible». Las palabras escaparon de sus labios como un estertor. Amara dio un paso al frente, su tableta apretada en sus pequeñas manos, y se dirigió a la sala en un inglés claro y confiado. «El señor Omar ha estado hablando en árabe todo este tiempo porque creía que ninguno de ustedes podía entenderlo. Me llamó basura negra, plaga inmunda y basura inútil. Llamó mono a mi mamá. Dijo que los americanos son estúpidos y fáciles de engañar». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «Pero peor que los insultos, ha estado planeando robar $500 millones a través de un lenguaje contractual fraudulento.
El texto árabe le otorga la propiedad total del proyecto después de 30 días, no 60. Si intentan detenerlo, pagarán 200 millones en penalizaciones. Y el proyecto de viviendas para familias de bajos ingresos, él planea derribarlo y construir complejos de lujo para gente rica. El asistente de Omar salió disparado hacia la puerta, pero el equipo de seguridad de David, discretamente convocado durante el receso, bloqueó su salida. Además, Amara continuó, levantando su tableta, lo grabé todo. Tocó la pantalla. La voz de Omar llenó la sala, hablando en árabe con subtítulos en inglés desplazándose por su tableta. Tomaremos todo de esta estúpida compañía. Los americanos no saben nada de las leyes comerciales islámicas. Lo haremos aceptar o lo destruiremos. La gente pobre de esta zona se quedará sin hogar. La mano de Foster voló a su boca. Sullivan palideció. Carter miró a Amara como si viera un ángel. ¿Me grabaste? La voz de Omar era apenas un susurro. Lo grabé todo, señor Omar. Amara respondió con calma, incluyendo usted riéndose de cómo ha hecho esto a otras compañías americanas antes, incluyendo usted mencionando al abogado de respaldo al que sobornó en esta firma. David dio un paso al frente. Omar al-Rashid. Cancelo este trato con efecto inmediato. Además, reportaré el intento de fraude al FBI, a la Comisión de Valores y Bolsa y a las autoridades internacionales. Espere. Omar levantó las manos desesperadamente. Por favor, déjeme explicar. Explíqueselo a un juez federal. David lo interrumpió. Pero Amara no había terminado. Caminó directamente hacia Omar, esta pequeña niña de 12 años enfrentándose a un hombre que intentó robar $500 millones. Señor Omar, su voz era tranquila, madura más allá de sus años. ¿Recuerda cómo me llamó cuando estaba vaciando su cubo de basura? La boca de Omar se abrió y cerró sin sonido. Me llamó basura negra sucia y le dijo a alguien que me quitara de su vista. Pateó mis utensilios por el suelo, me agarró la muñeca tan fuerte que me dejó marcas. Levantó su pequeño brazo, mostrando los débiles moretones de sus anillos. Pero, ¿sabe qué es lo gracioso? Mientras usted estaba ocupado pensando que yo no valía nada, yo estaba ocupada salvando $500 millones y protegiendo a cientos de familias de perder sus hogares. Las palabras golpearon a Omar como golpes físicos. Y ahora... La voz de Amara llevaba la autoridad silenciosa de la justicia absoluta. Todos sabrán que una niña de 12 años a la que usted llamó basura fue lo suficientemente inteligente como para detener toda su operación criminal. Omar se desplomó en una silla, su imperio desmoronándose a su alrededor. David puso su mano en el hombro de Amara. Señoras y señores, les presento a la doctora Amara Valdés, la consultora lingüística jefe más joven en la historia legal y la persona que acaba de salvar a nuestra compañía del intento de fraude más grande que jamás hayamos enfrentado. La sala estalló en aplausos, lentos al principio, luego atronadores. Foster se puso de pie. Amara, yo no sé cómo disculparme por lo que dije antes. Demostraste más inteligencia y coraje en una mañana de lo que yo he mostrado en toda mi carrera. Sullivan asintió vigorosamente. La Junta necesita escuchar esto de inmediato. Necesitamos crear un programa de reconocimiento formal. Ya hecho, David interrumpió. Sacó un documento oficial. Con efecto inmediato, Amara Valdés es nombrada consultora lingüística juvenil jefe con apoyo educativo completo, su propia oficina y una compensación apropiada al valor que ha proporcionado a esta firma. Carmen dio un paso al frente, las lágrimas corriendo por su rostro. Señor Herrera, no podemos. Esto es demasiado.
Señora Valdés. David se volvió hacia ella con profundo respeto. Su hija no solo salvó a nuestra compañía, expuso un fraude internacional que podría haber dañado a innumerables familias. Esto no es caridad. Es pago por servicios que ninguna cantidad de dinero podría cubrir verdaderamente. Carter se acercó a Amara vacilante. Podría estrechar su mano. Nunca he conocido a nadie como usted. Mientras Amara estrechaba la mano del socio principal, las mismas personas que la llamaron mentirosa y fantasiosa una hora antes, Omar hizo un último intento desesperado. «Por favor», le rogó a David. «Tengo familia, hijos propios. Si esto se hace público, lo perderé todo». Amara se volvió hacia él, y por un momento su compasión de 12 años se hizo visible. «Sir Omar, espero que sus hijos nunca tengan que escuchar a adultos llamarlos inútiles por su apariencia o de dónde vienen. Espero que nunca tengan que demostrar que son lo suficientemente inteligentes como para existir en la misma habitación que usted». Su amabilidad fue más devastadora que cualquier acusación. «Pero usted intentó robar dinero que habría construido hogares para niños como yo. Intentó dañar a mi comunidad, a mis amigos, a mis vecinos, así que no puedo ayudarlo ahora». El teléfono de David zumbó con notificaciones. Los medios de comunicación ya estaban recogiendo la historia. Genio de 12 años expone fraude de $500 millones. Hija de limpiadora salva importantes bufetes de abogados. Niña prodigio supera a criminal internacional. Amara. David se arrodilló a su altura. Habrá reporteros, entrevistas, quizás incluso contratos de libros. Pero quiero que sepas que nunca tienes que ser el símbolo o la portavoz de nadie. Eres una niña primero, un genio después. ¿Todavía puedo ayudar a los niños refugiados con sus traducciones? Puedes hacer lo que te haga feliz. Foster se aclaró la garganta torpemente. Amara, ¿estarías dispuesta a enseñarnos algo de árabe básico? Me doy cuenta de que tenemos lagunas significativas en nuestras capacidades internacionales. Amara miró a la mujer que la llamó la mocosa de la limpiadora hace apenas unas horas. Por supuesto, señora Foster, aprender nuevos idiomas es divertido. Incluso los adultos pueden hacerlo si se esfuerzan mucho. La suave inocencia de la respuesta, desprovista de malicia a pesar de la crueldad anterior, provocó lágrimas en los ojos de Foster. Mientras los agentes del FBI llegaban para arrestar a Omar y a su asistente, Amara, se sentó en la silla de David detrás de la enorme mesa de caoba, su pequeña figura empequeñecida por el mobiliario ejecutivo, pero su presencia dominando toda la sala. La basura inútil que Omar intentó barrer se había convertido en la persona más poderosa del edificio, y solo tenía 12 años. Un año después, en Harrison y Asociados. La placa de latón en la puerta de la oficina decía Dr. Amara Valdés, consultora lingüística juvenil principal. Dentro, Amara, de 13 años, estaba sentada en un escritorio del tamaño de un niño junto a uno regular, revisando documentos en 5 idiomas diferentes, mientras sus deberes de cálculo avanzado, que desafiarían a la mayoría de los estudiantes de secundaria, estaban abiertos cerca. Las paredes de su oficina exhibían certificados de reconocimiento del FBI, el Departamento de Estado y 3 universidades que le ofrecían admisión anticipada. Pero el lugar de honor era para una foto enmarcada. Amara enseñando árabe a un grupo de niños refugiados en el centro comunitario, todos riendo por algo que había escrito en la pizarra. Un suave golpe interrumpió su concentración. David entró con una joven que se parecía notablemente a él. «Amara, quiero presentarte a mi hija, Emma».
Emma, rubia y tímida, sostenía un balón de fútbol y miraba a Amara con una mezcla de asombro y nerviosismo. «Papá dice que hablas como 100 idiomas», susurró Emma. «Solo 12 con fluidez». Amara sonrió, cerrando su libro de texto. «Pero estoy trabajando en mandarín. ¿Quieres escuchar algo genial en árabe?» «¿En serio?» Ujibukurat al-Kadaman. Amara señaló el balón de fútbol de Emma. «Eso significa también me encanta el fútbol. Mi amiga Leila me enseñó todas las palabras de fútbol cuando se mudó aquí de Siria». El rostro de Emma se iluminó. ¿Podrías enseñarme a decir gol en diferentes idiomas?» Durante la siguiente hora, las dos niñas se sentaron con las piernas cruzadas en la alfombra de la oficina de Amara, enseñándose mutuamente. Emma demostraba patadas de fútbol mientras Amara ofrecía comentarios deportivos multilingües que las hacían reír a ambas. David observaba desde el umbral, recordando cómo hace un año sus colegas habían descartado a esta brillante niña como basura inútil. «Señor Herrera», Carmen apareció a su lado, vestida con el atuendo profesional de su nuevo puesto como directora de alcance comunitario. «El comité de becas está listo para usted». En la sala de conferencias principal, la misma sala donde Omar una vez llamó a Amara basura, David se dirigió a un grupo diverso de adolescentes y sus padres. «La Fundación Amara Valdés ha aprobado becas educativas completas para 15 estudiantes este año», anunció. «Cada beneficiario fue nominado por alguien que vio potencial donde otros no lo vieron». Los beneficiarios incluían a una estudiante de honor sin hogar, una madre adolescente soltera que perseguía su GED, un joven cuyas discapacidades de aprendizaje enmascaraban su genio matemático, y una niña sorda cuyas habilidades en el lenguaje de señas americano la hacían idónea para las relaciones internacionales. «Pero antes de celebrar», continuó David, «quiero que escuchen a alguien especial». Amara entró en la sala. Ya no era la niña invisible con los utensilios de limpieza. Llevaba un vestido sencillo y se movía con una confianza tranquila que inspiraba respeto inmediato. «Hace un año, un hombre muy poderoso me miró y no vio más que basura negra sucia», comenzó. «Pensó que era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado diferente para importar. Se equivocó». Hizo una pausa, mirando a cada beneficiario de la beca. «Pero esto es lo que aprendí. Él no se equivocó porque yo sea especial. Se equivocó porque cada persona en esta sala es especial. Cada persona tiene dones que el mundo necesita, incluso si el mundo aún no lo sabe». Una madre adolescente se secó las lágrimas de los ojos. «Lo más difícil no es probar que eres lo suficientemente inteligente o buena. Lo más difícil es creerlo tú misma cuando todos a tu alrededor dicen que no lo eres». La voz de Amara se hizo más fuerte. «Estoy aquí para decirles, ustedes son suficientes, son dignos, son brillantes, y algún día tendrán la oportunidad de demostrarlo». Se volvió para dirigirse a toda la sala. «Pero esto no se trata solo de las personas que reciben becas hoy. Se trata de que todos aprendamos a ver de manera diferente». Amara caminó hasta el mismo lugar donde Omar una vez estuvo, donde una vez la desestimó como si no fuera nada. Miren a su alrededor en sus escuelas, sus lugares de trabajo, sus comunidades. ¿A quién no están viendo? ¿Cuya voz no están escuchando? ¿Cuyo potencial están perdiendo? Porque no se parecen a lo que esperan que sea un genio. La sala estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra de esta niña de 13 años que lo cambió todo. La próxima vez que vean a alguien limpiando una oficina, pregúntense, ¿qué idiomas hablan? La próxima vez que pasen junto a un niño sentado tranquilamente en una esquina, pregúntense,
¿En qué están pensando? La próxima vez que alguien parezca diferente a ustedes, pregúntense, ¿qué pueden enseñarme? Amara hizo una pausa al frente de la mesa de conferencias, porque aquí está la verdad que me tomó 13 años aprender. El talento no usa trajes caros, la inteligencia no necesita un título universitario, la sabiduría no requiere arrugas, y el valor no tiene nada que ver con el tamaño de su cheque de pago. Miró directamente a la cámara que grababa este momento para el sitio web de la Fundación. Así que les pregunto, sí, a ustedes que están viendo esto, ¿qué harán diferente mañana? ¿Notarán a alguien a quien han estado ignorando? ¿Escucharán a alguien a quien han estado desestimando? ¿Verán potencial donde otros ven problemas? Amara sonrió, la misma sonrisa tranquila que tenía cuando Omar la subestimó por primera vez. Porque en algún lugar hay otro niño como yo sentado tranquilamente en una esquina, entendiendo más de lo que nadie se da cuenta, y están esperando que alguien como ustedes los vea. Hizo una última pausa. No los hagan esperar demasiado. La pantalla se desvaneció a texto. Comparte tu historia de potencial oculto en los comentarios. Dale me gusta a este video si crees que el talento existe en todas partes. Suscríbete a Black Soul Stories para más historias de personas que cambiaron el mundo siendo exactamente quienes estaban destinados a ser. Y recuerda, nunca sabes quién podría estar escuchando. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.